Salud, amigos de Izquierda en Positivo. Empieza una nueva edición de Confinados en Positivo. Nuestro compromiso de acompañarles, de informarles durante esta pandemia sobre lo que está sucediendo en España y en el resto del mundo, porque eso supone lo que es ser no nacionalista. Ahora están saliendo todos los egoísmos de esos países que incluso requisan medicamentos, porque lo que importa es lo de tu país. Las muertes de otro continente, de otra nación, no importasen. Enrique Sanjurjo, muy buenos días. Hola, buenos días. Tony García Pérez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Y yo soy Miguel del Amo, los tres formamos parte de Izquierda Positivo. Pues sí, ¿no, Enrique? Está saliendo lo peor, ¿no?, de cada país, del egoísmo. Siempre estamos criticando lo que está pasando en Europa, pero bueno, estamos viendo en todos los países, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, que dicen que si descubren la vacuna, que la vacuna es suya, y bueno, cosas así, ¿no? Barbaridad. Está saliendo lo peor de cada país. Para una vez que algo pasa en todo el mundo y estamos quedando mal. Yo creo que, no sé, ni las guerras mundiales han ocurrido en todo el mundo, ¿no? Esto que ocurre en todo el mundo. Y se nos está viendo el plumero. Somos todos unos egoístas y somos todos unos nacionalistas. No solo los independentistas, sino también hay nacionalistas españoles, nacionalistas holandeses. Hay mucho nacionalismo. ¿Estás de acuerdo, no, Enrique? Es bastante triste ver esto. Sí, es un poco triste. Al otro día veíamos, ¿no? Eso, lo de los respiradores que Turquía había bloqueado y parecía que se lo decía quedar y luego hemos ido leyendo y no era solo Turquía, creo que también, no sé si Francia se lo ha hecho a Alemania, Inglaterra se lo había hecho a no sé quién, Estados Unidos se lo había hecho a otro, y era un poco, sálvese quien pueda, y es verdad que es lo triste, ¿no? Que no haya una organización, que no haya un orden para ayudar a los más necesitados y ayudarlos entre todos, en vez de estar compitiendo por los respiradores o por la mascarilla o por lo que sea, que no hay una coordinación ya no a nivel mundial, que es lo que debería, pero por lo menos a nivel europeo. Pues las 7 menos 20 de hoy, martes, y los datos, recordemos que son orientativos. Los datos son orientativos para ver si se baja, se sube, cuánto se baja, cuánto se sube, porque todos los países, primero por los protocolos y después políticamente, alguno pues nos está dando los datos, pero sobre todo porque se mide de manera diferente. Pero sí que es importante saber, pues, coger un país y ver si sube o si baja. Ahora mismo en España tenemos 140.511 personas con positivo. Ya han fallecido casi 14.000, 13.897. Decir que ya tenemos más de 5.000 positivos, más que Italia. Les hemos alcanzado, ya les alcanzamos ayer y ya son más de 5.000. De fallecidos, sin embargo, son menos, ellos tienen 17.127, unos 3.500 menos tenemos nosotros. Y de personas recuperadas sí que ahí ganamos, casi tenemos el doble de nosotros, de 43.208 a 24.392. Donde ellos sí que están mejores en personas graves, que no llegan a 4.000, y nosotros estamos ahí subiendo de una manera tremenda, 6.931. Nunca hemos tenido tantas personas graves. Pero lo más grave de esto es que antes, cuando éramos el país con más personas graves, el país del mundo con más personas graves, pues claro, no sé, tenemos muchísimas, pero es que Francia nos supera con más de 7.000. Y Francia pues está pasando en momentos tremendos, con 8.911 fallecidos ya, y es que Estados Unidos tiene 9.104 personas graves y han fallecido ya casi 12.000. O sea que puede ser que mañana Estados Unidos no superen personas fallecidas. Esto de Francia, que va a estar en su peor momento. Hay que decir que en el Ayuntamiento de París hoy ya han prohibido, Anne Hidalgo, de origen español, ya ha prohibido hacer footing, salir a correr, hacer running. Yo cuando empezaba a correr hacía footing, ¿no? Es running, ¿no? Bueno, pues running, salir a correr. Ha prohibido hoy correr de 10 de la mañana a 7 de la tarde. No voy a hacer un juicio de valor muy serio porque no conozco país y siempre hay que coger con cuidado, ¿no? Criticar otras costumbres, otras ciudades. Pero llama atención, ¿no, Tony? Que con lo que están ahora, que están pasando en su peor momento, estén haciendo estas pues normas que a mí me parecen muy laxas, porque pues, se puede hacer, todo el mundo puede salir a correr a partir de las 7. Sorprende, ¿verdad, Tony? Sí, las medidas de precaución y de prevención hacia los ciudadanos varían en cada país
de una manera asombrosa, porque al final cada país hace lo que le da la gana, de una determinada manera, tal y como sus asesores les informan. Sin embargo, es tan fácil como mirar a los países vecinos, a los países que tienen alrededor, a los países que tienen como referencia y que han pasado primero esto, y hay países que son incapaces de copiarlo, tan sencillo como esto. También es verdad que nosotros no somos el mejor ejemplo. Teníamos ya a Italia infectados y nosotros aún no, en aquellos primeros días, y tampoco tuvimos necesidad de establecer unas medidas de precaución adecuadas, sino que fuimos tarde. Sin embargo, yo creo que estas medidas, pues que ya Francia ya puede copiárselo ya de cualquier país del mundo porque todos están infectados. Sin embargo, pues que lo aplique ahora, pues es un poco tardío, Pero bueno, yo lo único que me alegraría es que estas medidas sirvan para algo. Y si sirven, pues entonces vale, si no, pues no. Pero yo creo que el modelo a seguir de momento, para mí, es el referente es China. China y Corea del Sur. Hasta entonces... Sí, bueno, a ver, pero eso es, yo lo dije ya del primer día, eso es la trampa, ¿no? Si hay que comportarse como China, yo creo que no es la manera de vivir, faltos de libertad. Y después Corea, pues ya dijimos, lo que ahora se está haciendo, que nosotros lo anunciamos, nosotros sí que nos percatamos que la rueda de prensa dedicaron 3 segundos a hacer screening de móviles. Hoy ya está saliendo de todos los diarios, hoy ya está siendo un escándalo. El gobierno nos puede controlar los móviles, ¿no? Pero bueno, lo hacen por nuestro bien. Lo que habrá que ver si lo hacen ahora o lo dan siempre, ¿no? O lo dan siempre, que esta no sea la puerta. Pero es que en Corea del Sur esa app donde tienes que ponerte en contacto 2 veces y medirte la temperatura no es un consejo, es que es obligatorio. A ver, es que cada país es lo que tiene. Lo que sí que han hecho muy en Corea es hacer muchísimos test en los coches. Como si fuese, usted va a comprar comida rápida, está en el coche, le sirven la hamburguesa, pues ellos le hacían el test y en 15 minutos tenían la respuesta. Eso sí que es importante. Pero bueno, cada país es diferente. Nosotros llegaremos, estamos en el peor momento, pero llegaremos, supongo, ya se está diciendo que al final de semana, por ejemplo, en Madrid, habrán camas de UCI libres. Pero siguen habiendo muchísimas víctimas. Yo lo digo esto porque ya hoy ha dicho pues en la rueda de prensa la policía de que están notando, que es lo que decíamos nosotros, ¿no? Que están dando este mensaje de positivo para no crear alarma y que hay personas que se están relajando, sobre todo por las noches, ¿no? Sobre todo por las noches, personas que, bueno, pues irán a lo que sea. Yo que no soy de esa política de policía de los balcones, ¿no? Gritando a nadie, porque me parece que cada uno sabe lo que tiene que hacer y hay personas que igual pues van a trabajar o etc. Pero si ustedes conocen un bar que esté cerrando las puertas, pero que estén sirviendo copas por dentro, etc., sí que hay que denunciarlo porque es de sumo peligro. También una noticia que me ha sido muy dura, ha salido en El Mundo una noticia que es la de los bomberos de Madrid, ¿no? que están entrando rompiendo puertas en domicilios de ancianos. Claro, como para no atender a las personas, pues personas que llamaban y decían, sí, usted tiene coronavirus, quédese en casa. Pero esas personas pues han muerto, ¿no? Y la verdad es que es bastante trágico, esa noticia, los bomberos, cómo abren puertas y ven a muertos. Digo esto porque hay casi 1 millón de personas de más de 80 años que viven sola, hay personas que viven independientes y tan felices, pero que si usted es familiar de una persona de este tipo, ni se le ocurra ir a verla, por supuesto, ni se le ocurra ir a verla por muchas ganas que tenga, pero yo creo que si hacen 3 o 4 o 5 llamadas al día para controlarlo estaría perfecto, porque sí que hay personas que están muriendo solas y la verdad es que es bastante inhumano, esas cosas, y si podemos evitarla o ayudar, pues estaría muy bien. Estados Unidos, el país más liberal del mundo, el país cuando los demócratas y los republicanos no se ponen de acuerdo en los presupuestos, se paga todo, se cierra el país, pues ahora se ha puesto de acuerdo en un santiamén y van a hacer la renta básica esta que habíamos comentado, Enrique y Tony. Van a dar a cada estadounidense 1.250 euros y 500 euros a los niños. Esto lo digo porque así pues pueden dejar de trabajar y que la economía no se pare. Es crear esta renta mientras dure el confinamiento. Esto lo hace Estados Unidos. Y después en España,
que a ti te han cobrado, ¿no, Tony? Lo de los autónomos, ningún problema, ¿no? Sí, sí, a mí me lo han cobrado puntualmente, Mira, ¿no? Sí, sí. Puntualmente, lo de cada mes, y venga, Sí, ¿no? sí. Perfecto. Bueno, tú está bien que lo hagas porque sigues trabajando y tú eres de las personas que tienen que seguir colaborando. Pero hay muchas personas que no. Hoy escuchaba a una persona, sabes que bueno, la construcción no es una acción esencial, se ha pagado, pero es que los autónomos de construcción sí que tienen que seguir pagando. Esto se hace por una razón, claro. Pues yo que sé, si a mí se me rompe una cañería, venga, un autónomo de la construcción pueda venir. O sea, yo entiendo la razón, pero es que al final esos autónomos no están trabajando porque son personas sensatas y se están quedando en casa, si no es una urgencia, le están diciendo dentro de un mes voy, dentro de meses voy, y esas personas están cobrando. Entonces mi pregunta, Tony, y después Quique, ¿es este gobierno del PSOE y Unidas Podemos un gobierno de izquierdas? Lo digo por las medidas que están tomando. ¿Qué opináis? Mira, una de las cosas que en los últimos viajes que hice a Madrid, estábamos ahí con Alberto Castellón y me preguntaban más o menos una pregunta similar. Mira, acuérdate de la subida del precio de la bombona de butano. Una cuestión básica. Un gobierno que se dice ser de izquierdas no subiría las necesidades básicas. Bajaría pues quizás el precio o ayudaría a regular el precio de las materias primas o la comida, por ejemplo, las necesidades básicas, la energía, que todo el mundo, o que trabajara en contra de la pobreza energética, que todo el mundo pudiera vivir con un mínimo, trabajar también no, quizás no una renta básica, o sí, depende, pero que se pueda llegar a final de mes solventemente. Eso yo creo que mirar por las personas tendría que ser un gobierno que se dice de izquierdas. Pero claro, si cuando llegan al poder, lo primero que hacen es subir al sueldo de los propios cargos electos y de todos sus compañeros y además a más contratar a la gente con sueldos desorbitadísimos, colocando a gente en instituciones o creándolas que de poco sirven en la vida diaria, pues deja que mucho de que desear un partido o partidos que se autodenominan de izquierdas y sin embargo lo primero que hacen, aparte de todo esto que acabo de explicar, es pactar con el nacionalismo. Poco tienen de izquierda, poco. Sí, nosotros, y en este caso también las de derecha, ¿no? Siempre ese mito de que las derechas en las crisis, nosotros medio salimos de la crisis en 2014, pero es que con Rajoy y también con Pedro Sánchez nos hemos ido endeudando cada año. Por eso, aunque no estemos de acuerdo, porque es más importante una Unión Europea unida y solidaria, pero que, a ver, el Petit Comité entendemos a esos países que nos digan que España de qué lleváis, ¿no? Quique, ese España, tenemos un gobierno de izquierdas, ¿sabes? Lo digo porque comparemos. Estados Unidos, 1.250 euros para cada ciudadano y 500 euros para los niños. O sea, que un matrimonio puede tener, pues eso, 2.000, 3.000 dólares, que no es suficiente para la vida en Estados Unidos, pero para pasar el confinamiento tiene suficiente, y no preocuparte en el día de mañana, ¿no? Quique. Bueno, yo creo que la cuestión es que estamos viendo una situación excepcional que que en pocos momentos en la historia incluso han ocurrido y entonces esto puede dar medidas muy peculiares, ¿no? En el caso de Estados Unidos, me parece que es importante recordar que estamos en año de elecciones. En noviembre, si no recuerdo mal, en noviembre de este año, es decir, dentro de muy pocos meses, Donald Trump se juega la reelección. Y entonces, claro, básicamente entiendo que la gente lo va a juzgar por su manejo de esta crisis. Y además, no solo la reelección presidencial, también se eligen creo que la mitad de la Cámara de Senadores y la totalidad de la Cámara de Congresistas. Con lo cual, el juego, el movimiento político ahora que hay en Estados Unidos por apretar, ¿no? También lo que hablábamos antes, de que cada estado está apretando de una manera o tratando de adelantarse a esto o gestionar esto de la mejor manera posible, pues también influye en todo esto, ¿no? O sea, que es importante. Y luego tu pregunta de si tenemos un gobierno de izquierdas, pues no lo sé. Yo creo que lo que tenemos es un gobierno que está haciendo lo que puede, bien o mal, y está atendiendo a criterios técnicos seguramente. Y a lo mejor lo que puede llegar a ser cuestionable es si los criterios técnicos son válidos o no, la calidad de los estudios o lo que sea, pero no creo que tenga mucho margen de maniobra. Y no solo también lo hemos visto, ¿no?
Creo que el ejemplo de Zapatero era un clarísimo ejemplo. O sea, Zapatero parece que intentó hacer una especie de economía de izquierdas, entre comillas, ¿no? Keynesiana, que se llama, aumentando el gasto público, pero enseguida los poderes por encima de él le dijeron que no y que se tenía que hacer lo que estaba haciendo todo el mundo, que era recortes y recortes y recortes. ¿Tenemos un gobierno de izquierdas? Pues es difícil de definir, la verdad. Habría que, en lo económico probablemente no, porque el problema de lo económico, de las políticas económicas, es que se deciden no solo las decide el gobierno, en este caso el gobierno español, se decide en un nivel por encima. La cuestión es tener a alguien que, como decíamos el otro día, entre comillas, de un golpe encima de la mesa, o defienda los intereses de España y de Europa en esas instituciones, ¿no? Y para eso es importante tener no solo presidentes, sino gobiernos enteros y todo un aparato de gente que defienda los intereses en las instituciones donde se definen las políticas económicas. Y eso, pues, hasta ahora no lo hemos tenido. Yo creo que el triste ejemplo era Rajoy, que ni siquiera hablaba inglés, que iba ahí básicamente a decir, pues sí, a todo, básicamente. Entonces, Ni Zapatero, ¿eh? Tampoco, no, ¿eh? ni Zapatero tampoco, sí, no, ni Zapatero tampoco. Y entonces probablemente a lo mejor Pedro Sánchez tenga esa, entre comillas, oportunidad de decir, bueno, ¿qué va a hacer Europa y cuánto va a poder defender los intereses de España en Europa, ¿no? Esa es una pregunta incógnita que tenemos todavía, yo creo. La verdad es que muchas preguntas, pero yo creo que está claro, ¿no? Que para ser de izquierda no es decir que es de izquierda, y este gobierno pues sí que se ha centrado mucho en la ley de feminismo. Es que a mí lo que no me gusta de este gobierno es cómo comunica, ¿no? Sobre todo ahora se está viendo esta crisis, ahora se están filtrando, que se lleva muy mal con el PSOE con Unidas Podemos, que ayer ha aparecido Pablo Iglesias en prime time sin avisar. Son filtraciones, ¿eh? Siempre las filtraciones son interesadas, ¿no? Y que se está vendiendo, que esto se va a romper, que habrá unos pactos de la Moncloa, etc. Lo que está claro es que algo tendrá que pasar, ¿no? Después de esto. No ahora, ¿no? Que no hay que centrarse porque hay que dejar al gobierno ponerse en sus manos y confían que lo va a hacer lo mejor posible porque la situación es muy complicada y nadie querría estar en ese sitio, ¿no? En estos momentos, pero claro, es que de izquierda no es solo centrarse en el feminismo. Y luego, cuando decía la comunicación, claro, es que, por ejemplo, es que están diciendo de que la sanidad española es la mejor del mundo y al día siguiente que Madrid, el PP, Madrid, cuando dicen Madrid es el PP, y no dicen Andalucía porque ellos llevan 40 años y no tienen vergüenza todavía de decirlo, porque el PP lleva 4 días, pero también alguno lo habrá dicho, y que la sanidad española es la peor. Entonces no se entiende. Al final dice, bueno, pero estamos en buenas manos o no. Un partidismo siempre de bajo vuelo, de bajo vuelo. Y después lo del feminismo, claro, yo ya no voy a hablar de la manifestación del 8 de marzo, pero claro, había una premuda por una ley feminista, que nosotros, por supuesto, que defendemos la igualdad, pero había esa premuda, era como que estaba el colofón, la guinda, el pastel de aquella manifestación. Pero el problema no es que se haga una ley feminista, que también la podíamos criticar, sino que para eso sale la ministra de Igualdad dando la sensación en los medios de comunicación de que España pasan unas cosas que no pasan. Y eso es lo grave, de que ellos vienen a arreglarlo porque España está fatal y que España no estaba tan mal en ese tema del feminismo. Y ahí se vio, ¿no? Algún día tenemos que hablar también de que las cuentas de Twitter y que están borrando, y Neutral, una empresa que controla los bulos, pero después no controlan los bulos, ¿no? De los ministros, que también están mintiendo. Como la ministra de Igualdad, cuando dijo que cuando hay una mujer que denuncia una violación, le pregunta si va con minifalda. Es que eso no pasa. Eso no pasa, pero crean este marco, etc. Es decir, que después vas a una situación como esta, lo que están haciendo económicamente de ayuda al trabajador, piensas, ¿es esto un gobierno de izquierdas? ¿O solo un postureo de la anécdota izquierdista? Ahí queda dicho. Ahí queda dicho. Empezaremos a salir el 26 de abril. Ya se está hablando lo mismo que en Italia. Lo mismo que en Italia, que es que los abuelos salgan con los niños. Yo esto me parece perfecto y a ver, se va a hacer poco a poco, pero claro, los niños que están diciendo que quieren ir al parque, a ver, los niños no es que quieran ir al parque, los niños quieren ver a sus amigos. O sea, por lo tanto, esto habrá que frenarlo y hacerlo muy bien.
Y después otra idea es que salgamos pues localizados, ¿eh? Igual que no estamos sufriendo lo mismo en Cataluña y en Madrid que en el resto de España, pues que empecemos a salir por regiones. ¿Cómo veis un poco esto? Está pasando, ya dijimos nosotros la semana pasada que iba a pasar, ¿eh? Que el globo sonda. ¿Creéis que, por ejemplo, pues empiecen a salir, pues empiecen los murcianos a trabajar? ¿Cómo veis que va a ser el tema? ¿O cómo creéis que tendría que ser? Enrique, Tony. Sí, yo creo que eso es muy probable, ¿no? Porque también al final es lo que decimos, lo como llevamos diciendo todos estos días, que un factor importante es la capacidad de los hospitales y la capacidad en este caso de las UCIs. Si en alguna región los hospitales no están saturados, bueno, pues a lo mejor se puede reactivar la actividad un poco más, porque si hay más contagios, más contagios que derivan en una patología grave, se pueden controlar. Sí, eso es una posibilidad, que el confinamiento se relaje por regiones en función de las regiones que están poco afectadas. Que en una oficina vaya, por ejemplo, pues la mitad de los trabajadores, pero claro, eso es muy fácil de decirlo. Después hay empresas que o estamos todos o paramos, ¿no? Pero bueno, donde se pueda, pues se podrá. ¿Cómo lo ves tú, Tony? ¿Cómo va a ser este inicio? El confinamiento tiene que ser progresivo y los comercios minoristas deben de abrir los últimos, lamentablemente, porque primero las empresas, como tú dices, las que pueden trabajar a media jornada o pueden trabajar parcialmente con todos sus trabajadores, deberían de empezar primero. Entonces, a partir de aquí, si se añaden medidas, pues como acompañar los niños al parque y todo el rollo, pues me parece genial, siempre y cuando pues no se creen cúmulos de contagio, como por ejemplo, abren una empresa, para no decir marcas, una empresa de deportes, unos grandes almacenes de deportes y todo el mundo va a comprar. Entonces eso sería un caldo de cultivo perfecto para el virus, es decir, que sea progresivo y adecuado según las necesidades. Yo creo que esa es la mejor opción. Y después facilitar que aquellas empresas que no han parado en estos tiempos que puedan recuperar todo los trabajadores que tienen. Por ejemplo, me cercioro sobre todo sobre las empresas de agricultura que van a tiempo parcial con la mitad de trabajadores porque no pueden ir todos los medios de transporte o no pueden tener coche todos los trabajadores y van en microbuses, pues facilitar que estas personas puedan ir a trabajar para que lleguen mejor la comida pues a casa, del campo al supermercado y a casa. Entonces, han estado trabajando estas empresas, por ejemplo, a tiempo parcial o a media jornada, a tiempo parcial o con la mitad de trabajadores. Yo creo que, sin embargo, pues si ya se amplía este confinamiento, estas empresas tendrían que poder también ampliar su plantilla. Es lo lógico. Pero bueno, a partir de aquí lo que estipule el gobierno, que ya tiene sus asesores que le dirán lo que le recomiendan y lo que no. Sí, por supuesto. En este tiempo que estamos hablando, Estados Unidos ya ha llegado a los 381.000 positivos. Tremendo como lo que están sufriendo algunos países, pero algunos no, otros no, como Grecia, por ejemplo. En Grecia solo 81 fallecidos. Es un país vecino a nosotros. Y África, bueno, claro, en África hay países como Sudáfrica que sí que lo están sufriendo, 130 fallecidos, pero después, claro, en África pues hay países que hay de todos, también hay países que están creciendo económicamente, pero hay muchos países que evidentemente pues hay personas que mueren y no es la enfermedad más importante esta. Aparte también de que ha habido menos movimiento, menos turismo, etc. y tienen menos infectados. Pero bueno, que es una pandemia mundial, 212 países ya la están sufriendo, así que es una pandemia mundial. Tony, ayer estábamos hablando de que para ganar peso en Europa, pues estaría bien fusionar Portugal y España. Yo cité al alcalde de Oporto, que es una persona que defiende esto, pero en realidad lo que dice el alcalde de Oporto es hacer como un Benelux, esos tratados entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Yo creo que habría que ir más allá y hacer una unión, una unión de la península ibérica. Seríamos un país, he estado mirando datos, de 57 millones de habitantes. No son los 80 alemanes, pero bueno, es para ir allí y decirles, ojo, que somos del sur, pero somos muchos, ¿verdad, Tony? Es que si hiciéramos eso así, seguramente Italia también se apuntaría al tiro, porque a Italia le gustan esas cosas, y más con el gobierno un poquito nacionalista que tenemos ahora mismo, bastante, ¿no? Pero
pero Estados Ibérica, que podría ser perfectamente, tendría mucha fuerza en Europa, podríamos poner nuestros más recursos encima de la mesa y también recibiríamos más recursos, seguramente. O igual ya tampoco necesitaríamos tanto la ayuda de Europa, también podría ser. Pero estoy convencido de que si los dos países de la península ibérica nos juntásemos, otro gallo cantaría. Y después vendría Italia. Es que Italia fijo que se une a este tema. Porque además los países latinos, ya por excelencia, por cultura, por lengua, sobre todo por carácter, nos llevamos bien. Y entonces es posible que una Europa del sur tuviera mucha fuerza. No olvidar que podría ser que también Grecia o Italia también se sumara al carro. Pero bueno, es ir un poco más allá, pero sí que Italia se ha visto afectada por las gestiones de la Unión Europea, España lo mismo, Portugal desconozco, pero si no nos basamos en eso y nos basamos directamente en lo que podíamos sacar de beneficio, no económico, sino a nivel de todos los sectores, porque además teniendo más fuerza dentro de Europa, muchas instituciones europeas se vendrían a nuestros países y también, por supuesto, podríamos ejercer o poner encima de la mesa más peso a nivel empresarial. Es decir, podríamos deslocalizar empresas que están ahora mismo en China y también traerlas al sur de Europa y recuperar esa fuerza que hemos perdido Europa, porque ahora mismo Europa más o menos dentro del mundo tiene un 2-3% del PIB mundial, cuando hace 15 años teníamos un 25 o 20 años tenemos un 25% del PIB mundial y lo hemos perdido por culpa pues precisamente de la globalización, que hemos deslocalizado muchísimas empresas que ahora mismo están produciendo en China, en Vietnam, y esos puestos de trabajo se han derivado a otros sectores, como por ejemplo el turismo. Y cuando han venido crisis, pues el turismo, pues como se dice en catalán, ha fet figa, ¿no? Que se ha caído un poquito. Y entonces, la debilidad de este sector, que va en función, pues por ahora mismo, por ejemplo, de pandemias o de afecciones climáticas, pues es un gran perjuicio para nosotros. Es muy fuerte, pero también es muy débil a la vez. Y entonces, cuesta de gestionarlo. Yo creo que distribuyendo a los trabajadores en una variedad de sector heterogéneo de nuestro parque empresarial que tenemos, y también lo podríamos juntar con Portugal y Italia, si fuera preciso, nos daría mucha más fuerza y seríamos muchos más estables. Eso significa que en resumen de cuentas, eso significa que en épocas de crisis no lo pasaríamos tan mal. Y estoy convencido que esta no va a ser la única crisis que va a venir, que van a venir posiblemente más pandemias, y si no, vendrá otra cosa, pero crisis van a venir siempre. Así que tenemos que estar preparados para ello. Bueno, más que otras pandemias, es que estaba para largo, ¿no? Porque puede haber otros rebrotes hasta que nos haga una vacuna, pero bueno, tampoco vamos aquí a alarmar. Nosotros no somos médicos, lo que hacemos es trasladar la información de personas que igual no saben los medios de comunicación, pero que son especialistas de nuestra confianza, pero eso sí, ¿no? En esto como de Portugal, ahí sí que esa es nuestra labor. Nosotros somos por sumar y nunca por restar, por eso no somos nacionalistas. Lo que pasa es que, bueno, estamos un poco fuera de onda, ¿eh? No es la moda. Parece que el nacionalismo es lo que está triunfando en el mundo, en todos los países del mundo. Pues vamos a dejarlo aquí y le seguimos acompañando en otras ocasiones en este podcast de Izquierda en Positivo, confinados en positivo. Enrique Sanjurjo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a ti también, Antonio García Pérez, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Les hablo Miguel del Amo y a todos ustedes de corazón, a aguantar y mucha salud. Gracias.